Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. El pastor Oscar me invitó a compartir el mensaje con ustedes en este domingo y con Leticia estamos muy felices de poder hacerlo. La verdad que, nos fuimos en el año 2017 y ya hace bastante que no los vemos, que no compartimos, pero es una alegría volver a hacerlo, aunque sea de esta manera virtual. Leticia. Fuimos el año pasado a verlos, si yo recuerdo bien. Y estuvimos en el culto, pero la realidad es que se nos metieron en el corazón tanto que les extrañamos. Me da mucha alegría tomar esta oportunidad para volver a expresarles nuestro cariño y la gratitud por todo lo que ustedes nos hicieron vivir cuando estuvimos entre ustedes. Desde que les vimos, nació nuestra nieta Olivia, la hija de Guillermo y Roberta, y Catalina ya tiene 4 años. Y en estos meses que no nos hemos visto, tuve que pasar otra vez por algún percance de salud un poco más serio que los otros, pero estoy bien ahora, saliendo adelante y esperando ver cuando nos permiten viajar a Londres y poder verles otra vez. No olviden que les amamos, que ustedes tienen un lugar muy especial en nuestro corazón y que nuestra vida personal y ministerial sea enriquecido por haber vivido y trabajado con ustedes. Les amamos muchísimo. Un abrazo muy grande y que el Señor les bendiga. Sí, es así, los queremos mucho, se nos metieron en el corazón, como dijo Leticia. Quizás ustedes se estén preguntando, bueno, ¿qué estamos haciendo en la Argentina? Bueno, en el año 2018 nos invitaron, a Leticia y a mí, a ser directores del Centro de Capacitación Misionera Transcultural. Es un centro de preparación para personas que tienen un llamado misionero aquí en Argentina, y hace 25 años que funciona, así que para nosotros fue una alegría muy grande, un privilegio que nos hayan invitado a dirigir esa institución. En estos momentos, a pesar de la pandemia y todas estas cosas, tenemos 11 valientes, 11 estudiantes que se están preparando para servir al Señor en el campo transcultural. Y son de muchas naciones, no solo de Argentina. La mayoría es de Argentina, pero tenemos también de Chile, de Ecuador y de Honduras. Así que tenemos una buena representación de América Latina. Gracias, Leti. El pastor Oscar me pidió que comparta el siguiente mensaje en el libro de los Hechos, que es el capítulo 2. Es el día de Pentecostés, ¿no? Quizás él no se animó a hacerlo y me pidió a mí. Bueno, no, él se anima a toda la palabra de Dios. Pero es una alegría poder compartir ese pasaje tan precioso. Y quisiera leer el pasaje que está en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando?
¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Bueno, hasta ahí la lectura de Hechos capítulo 2. Es un pasaje que casi como que quita la respiración, ¿no? Es dramático, es tremendo el pasaje, ¿no? Hay de todo, hay ruido, hay viento, lenguas como de fuego repartidas, se hablan en idiomas diferentes. Es interesante que la palabra que se traduce idioma es la misma que se traduce lengua. Algunas versiones dicen lengua las dos veces, es la misma palabra. Interesante esta unión entre el fuego y el idioma, el fuego y el habla. Me hace recordar el pasaje de Jeremías, capítulo 20, versículo 9, donde Jeremías dice, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Interesante que para Jeremías él sentía la palabra del Señor en su interior como un fuego, ¿no? Y acá los discípulos tienen estas lenguas como de fuego y hablan en lenguas en otros idiomas que no aprendieron. Vaya uno a saber cómo es eso. Muchos de ustedes estarán orando para poder aprender de una buena vez el inglés, y seguramente necesitarán la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, no sé si inglés era uno de los idiomas o no, pero la lista es larga. Ustedes han visto, son 15 naciones diferentes presentes y quizás más idiomas, no lo sabemos, el texto no nos dice, pero lo que sí nos deja en claro que ellos mismos decían, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. El versículo 11 dice eso. Entonces lo que sucedió ahí en Pentecostés fue un fenómeno de comunicación. Se habló en idiomas que fueron entendidos, de hecho ellos sabían el contenido, eran las maravillas de Dios. Pero a pesar de que entendían lo que se decía, el evento sorprendió a la gente. Dice el versículo 12, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y es una muy buena pregunta, ¿qué significa Pentecostés? ¿Cuál es la importancia, el significado de este evento? Bueno, hagamos un poquito de estudio de trasfondo, ¿no? Pentecostés significa, la palabra significa simplemente 50, el número, ¿no? Era la segunda de las 3 grandes fiestas instituidas por Moisés. Ustedes recordarán, estaba la Pascua, estaba la fiesta de las semanas, que es esta Pentecostés, y estaba la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y según Deuteronomio, capítulo 16, versículos 9 y 10, dice, contarás 7 semanas a partir del día en que comience la cosecha. 7 semanas, o sea, 7 por 7, 49, y un día más son los 50 días. Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Fiesta de la semana. De hecho, en hebreo, hasta el día de hoy, la fiesta se llama Shavuot, que simplemente significa semanas.
Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿qué fecha cae? En realidad, como ustedes saben, la fecha de la Pascua cambia todos los años, ¿sí? Y entonces, ya que Pentecostés son 50 días después de la Pascua, entonces esta fecha es movible también. Este año, por ejemplo, el 2020, cayó Pentecostés el 31 de mayo, así que vamos quizás un poco atrasados, ¿no? Pero el año pasado cayó 9 de junio, ¿sí? Que para Leticia y para mí fue una fecha especial, ya que ese 9 de junio partió a la presencia del Señor la mamá de Leticia, Noemí, así que quedará marcado ese Pentecostés en nuestro recuerdo por su fallecimiento. Pero el año que viene, por ejemplo, será el 23 de mayo, así que así vemos cómo la fecha cambia de año a año según cuando cae la Pascua. Así que la fiesta de las semanas, Pentecostés. Algunos se ponen medio nerviosos cuando se habla de Pentecostés, porque piensan en los pentecostales o los pentecosteses, dicen algunos, ¿no? Y parece que Pentecostés fuera de ellos, como que fuera de su propiedad, porque se llaman así. Pero en realidad Pentecostés primero existió mucho antes que existieran estos grupos que se llaman pentecostales. Así que eso es importante recordarlo. En realidad Pentecostés pertenece a todos los seguidores de Jesús, a todos los discípulos de Jesús. Nos pertenece a nosotros. Entonces es fundamental que entendamos la importancia que tiene Pentecostés en la iglesia cristiana. ¿Por qué es tan importante? Y de eso quisiera hablarles unos momentitos. Lo que sucedió es fundamental por varios motivos, para toda la iglesia, sea el grupo que sea. Esta fiesta es fundamental, porque en primer lugar es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Jesús prometió estas cosas y se lo prometió a sus discípulos, a sus seguidores. Dice el mismo libro de los Hechos en el capítulo 1, Jesús, luego de haber resucitado, dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, versículos 4 y 5. Entonces Jesús dijo: ustedes quédense, esperen la promesa del Padre. Y entonces se quedaron esperando, ¿no? ¿Esperando qué? ¿No? Ustedes piensan que con tantas señales, el ruido, el viento, el fuego, las lenguas, todas estas cosas, ¿ustedes piensan que les quedó duda a los discípulos que eso era lo que el Padre había prometido? Eso era lo que tenían que esperar. Después de eso ya no esperaron más. En los versículos siguientes Pedro se para y empieza y predica todo un mensaje citando al profeta Joel y a otras cosas, y terminan convirtiéndose como 3.000 personas. O sea, es casi, para algunos es el punto de partida de la iglesia, ¿no? Entonces queda en claro la importancia de entender todo lo que está pasando, porque acá no había duda. Esto era el cumplimiento de la promesa que Jesús les había dicho que esperen. Interesante también considerar que hay una comparación en las palabras de Jesús, porque él compara el bautismo de Juan. Dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, él hace un contraste entre el bautismo de Juan en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, es interesante, y para esto tenemos que entender que Hechos es un segundo libro de una obra, ¿sí? El versículo 1, fíjense,
Hechos 1:1 dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Así que antes del libro de los Hechos hay un primer libro. Hechos es el segundo libro. ¿Cuál será ese libro? Bueno, queda claro por la temática que dice el autor. Allí dice, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Así que uno supone, por la descripción, aunque sea breve, que es uno de los evangelios, porque es de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pero ¿cuál será? Bueno, el único evangelio de los 4 que tenemos que menciona este tal Teófilo, ¿sí?, es el evangelio de Lucas. Fíjense, Lucas capítulo 1, versículo 3. Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Entonces lo que tenemos acá, es importante recordarlo, que Lucas y Hechos en realidad son tomo 1, tomo 2. Deberíamos leerlo juntos en realidad. En nuestro Nuevo Testamento en general aparece Juan en el medio, pero en realidad casi uno tendría que terminar Lucas 24 y saltar a Hechos capítulo 1 para seguir la historia, por lo menos como la escribió Lucas. Así que Lucas en realidad está pensando en toda la obra, empezando con su evangelio y siguiendo por lo que él narra en el libro de los Hechos. Y justamente, ¿qué dice Lucas del bautismo de Juan? Ya que lo menciona aquí en el segundo tomo, en Hechos. Dice Lucas 3, versículo 16, dice, yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Juan el Bautista, ¿no? Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así que las palabras de Juan el Bautista, allá en el capítulo 3 de Lucas, se están cumpliendo en este pasaje que leímos de Hechos capítulo 2. Es la continuación, es lo que sigue, ¿verdad? Y queda claro el contraste aún más cuando seguimos adelante en el libro de los Hechos, llegando al capítulo 19, Pablo, el apóstol Pablo, se encuentra con algunos discípulos y les pregunta, esto es Hechos 19:2, les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu cuando creyeron? Y ellos le dijeron que ni siquiera sabían que existía semejante cosa. Entonces Pablo les pregunta, ¿con qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dicen, con el bautismo de Juan. Así que acá tenemos algunos discípulos que no habían entendido que había otra parte. Entonces ahí Pablo les empieza a predicar acerca de la necesidad de ser bautizados en el nombre de Jesús. Acto seguido reciben el Espíritu Santo. Pero ¿cómo empieza Pablo? Les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Así que claramente en este pasaje de Hechos vemos que el acto de creer en Jesús como Señor y Salvador va unido con la recepción del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo que hace posible la vida cristiana. Nosotros por nuestra cuenta, ¿cómo podemos vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos? ¿Cómo nos es posible? No sería posible sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es la presencia de Dios en mi vida, produciendo, como dice Gálatas, todos estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia. ¿Quién tiene paciencia suficiente? Pero el Espíritu Santo obra en nuestra vida para darnos paciencia y todas las demás cosas.
Por eso es tan fundamental recibir el Espíritu Santo. Como dije, es lo que Jesús prometió. Y una segunda cosa que quisiera mencionar es lo que dice Jesús en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, justamente poco antes de Pentecostés, y luego de haberles dicho, esperen la promesa del Padre, Jesús les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que Jesús promete el Espíritu Santo, pero este Espíritu Santo viene con un propósito claro y definido, para que nosotros seamos testigos en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Este versículo de Hechos 1:8 es clave para nuestra existencia como cristianos. Yo creo que hay dos errores que se cometen con este versículo de Hechos 1:8. En primer lugar, hay quienes quieren hablar del poder del Espíritu Santo y se olvidan para qué viene el Espíritu Santo. Hay un conocido cantante cristiano aquí en Argentina que se llama Miguel Cejas, y él tiene una canción que tiene un ritmo muy lindo, muy ameno, y la canción dice, esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y después la segunda parte dice, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Y con el perdón de Miguel Cejas, el propósito del Espíritu Santo no es para que este culto se ponga bueno, no es para la diversión o para la fiesta. No hay nada malo con divertirse, con gozarse, con hacer fiesta. No tiene nada de malo, pero no es el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para que seamos testigos. Y la segunda cosa, el segundo error que yo veo que cometen algunos, es querer ser testigo sin el poder del Espíritu Santo. Tampoco es posible, porque no nos olvidemos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un producto más. No necesita una campaña de marketing, ni un programa de ventas, ni nada que se le parezca. El Evangelio del Señor Jesucristo es proclamado en el poder del Espíritu Santo y así es recibido. Cuando en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se le aparece a Jesús, Jesús le dice algo que francamente es muy difícil de entender. Le dice, hay que nacer de nuevo. Dice, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo vamos a entrar otra vez en el vientre de nuestra madre? No, es imposible, no tiene sentido esto. La única manera de entender un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, una nueva vida, es porque a partir del momento en que se cree, es recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a hacer lo que solo Dios puede hacer en tu vida, mi querido. ¿Cómo vas a dejar las cosas que te hacían tanto daño si no es por la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo vas a dejar de herir a los que te aman y te rodean, a destruir tu familia? ¿Cómo vas a dejar de hacer todas esas cosas si no es por la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Imposible. Así que esta idea, esta realidad de recibir el Espíritu Santo cuando uno cree está en el fundamento de lo que significa ser cristiano. Y es muy importante en el libro de los Hechos. Algunos dicen que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Bueno, a ver, está bien, puede ser, qué sé yo, se llama Hechos de los Apóstoles, dejémoslo ahí.
pero hay por lo menos 9 referencias después de aquí de Pentecostés, donde se habla de personas llenas del Espíritu Santo y qué pasa en su vida a raíz de esa realidad de la presencia plena del Espíritu Santo. ¿Qué cosas pasan? 9 referencias después de acá, de Hechos 2. Tarea para el hogar, como algunos se acuerdan que yo siempre les dejaba una tarea para el hogar, y ahora que están en lockdown, tienen tiempo, no tienen otra cosa que hacer, dejen de mirar tanto Netflix, pónganse a mirar en la palabra de Dios, a ver si encuentran las 9 referencias a personas llenas del Espíritu Santo y qué pasó en su vida a raíz de esa realidad. La presencia del Espíritu Santo me parece que cumple algo que Jesús dice en el Evangelio de Juan, una palabra muy, muy preciosa y muy importante. En Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, Jesús dice, el Evangelio de Juan dice lo siguiente: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Esta realidad de una vida espiritual que brota, dice acá, brotarán ríos de agua viva. Es decir, vida que abunda y sobreabunda y contagia. No como el coronavirus. Contagia de vida, contagia de alegría, contagia de amor, contagia de tantas cosas que el mundo vaya si lo necesita. Y esto, aclara el evangelista Juan, esto lo decía del Espíritu Santo, el Espíritu que habrían de recibir más tarde. ¿Quiénes? Algunos. ¿Quiénes? Los más santos. ¿Quiénes? Dice, los que creyeran en Él. Los que creen. Así que, mi querido, esto no es solamente para los pentecostales o para algunos pocos o para los grandes. Esto es para cada creyente. Lo necesita cada creyente. ¿Y cuál será la señal? Quizás no pase con nosotros lo que pasó en el pasaje de Hechos 2, ¿no? El viento recio, el ruido, las lenguas de fuego. Quizás no empecemos nosotros a hablar en otros idiomas que no hemos estudiado, ¿sí? Pero, ¿qué dice el libro de los Hechos? Les voy a invitar a mirar en Hechos 4:31, una reunión de oración. Un día yo quisiera estar en una reunión de oración como esa. Fíjense lo que dice. Hechos 4:31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Esa es la señal, querido. Esa es la señal. La señal de algo que es como ese fuego que sentía Jeremías, ¿te acordás? Que no se podía callar la boca. No podía. Tenía que hablar. Trató de callarse, dice. Pero no, había algo más fuerte que él. Enfrentados con las autoridades, Pedro y Juan le dicen, frente a las amenazas que le dijeron, no hablen más en ese nombre, los vamos a poner en la cárcel, los vamos a azotar. Ellos dicen, ustedes hagan lo que quieran, pero nosotros, les dice Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Es más grande, es más fuerte. Eso, mis queridos hermanos, es el don del Espíritu Santo
que fue dado a la iglesia en Pentecostés y que todavía es la promesa del Padre que Jesús nos dio. Así que yo te invito a no tenerle miedo a esto, sino a entender que el Espíritu Santo viene para que seamos testigos de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se merece toda la gloria, y que lo hagamos en todos los idiomas posibles, ¿sí? Pero idiomas que son entendidos, para que, como pasó en Pentecostés, todos escuchen hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Qué te parece? Oramos, le pedimos esto al Señor. Vamos a hacerlo así. Querido Señor, gracias por esta promesa tan preciosa que nos hace a nosotros diferentes a todo otro grupo humano, porque no somos meramente personas, sino que somos personas llenas del Espíritu Santo de Dios, y eso hace una diferencia tremenda. Que nos quites, Señor, el miedo a compartir tu palabra, a hablar de tu amor, a hablar de las maravillas de Dios, para que todos lo entiendan y todos puedan de alguna manera acercarse a esa fuente de vida que brota como ríos de agua viva, tú dijiste. Que esos ríos broten en cada uno de nosotros, en mí, en mis hermanos, en mis hermanas. Señor, vuelve a hacer esto en nosotros, como has prometido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les agradezco el tiempo, agradezco al pastor Oscar haberme permitido este privilegio de dirigirme a ustedes. Los amamos mucho, que Dios les bendiga mucho.